Hola y bienvenidos al resumen semanal de noticias. Entérate en un instante sobre las noticias más relevantes del acontecer diario. Hoy 5 de junio de 2022. Y comenzamos. Estados Unidos, la Corte Suprema suspende el conteo de las boletas impugnadas de Pensilvania. El martes, la Corte Suprema detuvo el conteo de algunas boletas por correo en Pensilvania en una disputa que podría afectar la contienda primaria del Partido Republicano por el escaño vacante en el Senado de los Estados Unidos del Estado. La orden bloqueó temporalmente un fallo de un tribunal inferior que instruía a los funcionarios electorales en el estado de Keystone a contar las boletas por correo que llegaron a tiempo pero que carecían de una fecha escrita a mano. La disputa en cuestión, que se refiere a una elección judicial impugnada de 2021, podría tener un impacto más amplio en las primarias republicanas del Senado de Pensilvania entre el famoso cirujano Mehmet Oz y el exgerente de fondos de cobertura Dave McCormick. Las primarias republicanas se dirigieron a un recuento automático la semana pasada después de que los recuentos mostraran que Oz superaba a McCormick por menos de 1.000 votos. Mientras tanto, McCormick presentó una demanda solicitando a la Corte Estatal de Pensilvania que ordene que se cuenten unas 860 boletas por correo sin fechas. La orden de la Corte Suprema del martes provino del juez Samuel Alito, quien maneja asuntos de emergencia que surgen de Pensilvania. Emitió una breve suspensión administrativa, lo que le dio al tribunal tiempo adicional para considerar una acción más formal en el caso. Amber Heard fue condenada por difamación y deberá compensar a Johnny Depp con $15 millones americanos. El jurado determinó que la actriz actuó con malicia cuando publicó una columna en The Washington Post en la que se declaró víctima de violencia doméstica. El jurado llegó a un veredicto en la demanda por difamación interpuesta por Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard y determinó que la actriz actuó con malicia cuando publicó una columna en The Washington Post en la que se declaró víctima de violencia doméstica. Heard debe compensar al actor de Hollywood con $15 millones. El jurado también llegó a un veredicto sobre la contrademanda de $100 millones presentada por Heard contra Depp. Heard dijo que fue difamada cuando un abogado de Depp calificó sus acusaciones de abuso como fabricaciones. Tom Cruise puede haber logrado una de las mejores hazañas de su carrera. Top Gun Maverick, la tan esperada secuela a su éxito de taquilla original proyectado en 1986. $151 millones durante el fin de semana de 4 días del Día de los Caídos. En los Estados Unidos lo convierte en el debut cinematográfico más taquillero de su carrera y su primera en superar $100 millones en un primer fin de semana. Crédito deslumbrante, muchas reseñas, mucha nostalgia, y los cruceros vuelven a la cabina como marines. Piloto, Dick Maverick Mitchell, el actor dice que el papel es realmente único. Grabado en el verano de 2020, hasta que llegó la crisis de sanidad. Esos planes cinéfilos que acuden en masa al original, es decir, las personas. Ahora de más de 40, resultaron aún vigente, que es impresionante, dado que ese grupo demográfico ha sido el más reacio a distribuirse de regreso a los cines. Paramount Pictures confió en que la película fuera un fuerte boca a boca como para retenerlos a algo aún no visto, desde cuando salió el original hace 36 años. Wall Street se desploma mientras los sólidos datos de las fábricas aviva la preocupación por un aumento agresivo de las tasas. Las acciones estadounidenses cayeron en una operación volátil el miércoles después de que los datos que mostraron una fortaleza en la actividad de las fábricas generaron preocupaciones sobre los aumentos agresivos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que hizo que los rendimientos del Tesoro subieran. 10 de los 11 principales sectores del S&P cayeron en las operaciones de la mañana, con las acciones financieras, SPSI, y de bienes raíces, SPLRCR, liderando las pérdidas. Las acciones de energía, SPNI, ganaron un 1,1% debido a que los precios del petróleo se afirmaron. La actividad manufacturera de Estados Unidos se recuperó en mayo debido a que la demanda de bienes sigue siendo fuerte, mostró una encuesta del Instituto de Gestión de Abastecimiento, lo que podría disipar aún más los temores de una recesión inminente, pero una medida del empleo en las fábricas se contrajo por primera vez en casi un año. Las ofertas de trabajo en abril se mantienen cerca de los máximos históricos, informan los empleadores de Estados Unidos.
4,4 millones de estadounidenses renunciaron o cambiaron de trabajo, según muestran las nuevas cifras del Departamento de Trabajo. Las vacantes laborales se mantienen cerca de máximos históricos con 11,4 millones de vacantes laborales, ya que el ajustado mercado laboral continúa siendo un punto positivo para la economía estadounidense. Unos 4,4 millones de estadounidenses renunciaron o cambiaron de trabajo en abril, según un informe publicado el miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales, utilizando su influencia en una economía laboral donde las ofertas de trabajo continúan superando en número a los buscadores de empleo en casi 2 a 1. Los empleadores informaron que contrataron a 6,6 millones de personas en abril. Mientras tanto, los despidos cayeron a un mínimo histórico de 1,2 millones, ya que las empresas intentaron mantener a los trabajadores que tenían. América Latina. Murió Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del Cartel de Cali. El narcotraficante de 83 años se encontraba pagando una condena en los Estados Unidos. Varios meses se había hablado de su delicado estado de salud. Preliminarmente se conoce que llevaba semanas en cama. El ajedrecista, oriundo de Mariquita, municipio del departamento del Tolima, estaba recluido en la cárcel federal de Butner, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Allí estaba pagando una condena de 30 años por enviar, al menos, 150 kilos de cocaína en 1990. Según se estima, para esta época el narcotraficante era el responsable del 90% del envío de drogas al país norteamericano. Desde el año 2004, cuando fue extraditado, había presentado diversas alteraciones en su salud, como el infarto que le dio ese año, o cuando le diagnosticaron cáncer de colon, hipertensión y hasta trastornos psiquiátricos. Todo esto, al parecer lo tenía hace varias semanas en cama y fue lo que hoy desencadenó en su muerte. Hay versiones que indican que falleció por un derrame cerebral o un infarto. La noticia fue confirmada por una de sus hijas. El ajedrecista estuvo involucrado en diversas situaciones, desde atentados terroristas, perpetrados bajo la autoría del Cartel de Cali, grupo el cual él lideraba con su hermano Miguel, secuestros, homicidios, narcotráfico y hasta la presunta financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Ágata azotó balnearios del Pacífico mexicano con fuertes vientos, lluvias torrenciales y algunos deslaves. Ágata, el huracán más potente registrado en un mes de mayo en la costa pacífico mexicana, castigó algunos balnearios, dejó sin suministro eléctrico a 4 municipios y sus vientos derribaron varios árboles. Ahora se ha degradado a tormenta tropical. Ágata hizo historia como el huracán más potente registrado en mayo durante la temporada de tormentas en el Pacífico, luego de tocar tierra en un tramo poco poblado de playas turísticas y pueblos pesqueros del estado de Oaxaca, en el sur de México. El meteoro tocó tierra cerca de Puerto Ángel como un huracán de categoría 2, la segunda más baja en una escala de 5, pero más tarde se debilitó a una tormenta de categoría 1. Ágata azotó una serie de balnearios de la costa del Pacífico mexicano, trayendo consigo fuertes vientos, lluvias torrenciales y avisos de inundación. Un reporte preliminar de Protección Civil de Oaxaca indica que se produjeron varios deslaves que bloquearon algunas carreteras. También el huracán dejó sin suministro eléctrico a 4 municipios y varios árboles caídos. El atacante de Tulsa era un paciente que había comprado el arma el mismo día para matar al médico que lo operó. La policía de Tulsa informó que el autor del tiroteo que mató a 4 personas en un hospital de esa ciudad antes de suicidarse era un paciente que había comprado el arma el mismo día del ataque. El autor del tiroteo que dejó 4 muertos en un hospital en Tulsa, Oklahoma, era un paciente que había sido operado de la espalda y se había quejado repetidamente de dolores, que compró el rifle semiautomático del tipo AR-15 el mismo día del ataque. Wendell Franklin, jefe de la policía de Tulsa, informó este jueves que el autor del ataque en el Centro Médico Natali de Saint Francis había sido sometido a una cirugía de espalda el pasado 24 de mayo y que su propósito era matar al doctor que lo operó, Preston Phillips, a quien culpaba de los dolores que sufría. Estados Unidos. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes está listo para promover medidas de emergencia sobre armas. Hoy, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes está listo para promover una legislación anunciada como una respuesta de emergencia a los tiroteos masivos recientes, incluida la masacre escolar en Uvalde, Texas.
La ley de protección de nuestros niños, entre otras cosas, aumentaría la edad de compra de un arma de asalto de 18 a 21 e intentar tomar medidas enérgicas contra los cargadores de gran capacidad y las pistolas fantasma. No incluye una prohibición de armas de asalto. La Cámara completa liderada por los demócratas podría votar sobre el paquete la próxima semana. Tal como está escrito, tiene pocas posibilidades en el Senado dividido en partes iguales, donde se necesitan 60 de 100 votos para avanzar en la mayoría de la legislación. Pero los demócratas esperan que la aprobación de un amplio proyecto de ley en la Cámara de Representantes presione a los republicanos en el Senado para que se unan a ellos y tomen alguna medida, aunque sea más modesta. El gobernador de Puerto Rico espera que el proyecto de ley de estatus avance rápidamente en el Congreso. El gobernador Pedro Pierluisi, demócrata, tiene la esperanza de que una delegación de la Cámara de Representantes que debe visitar la isla este fin de semana regrese a Washington, D.C., lista para promover rápidamente un proyecto de ley para actualizar el estatus del territorio estadounidense. La delegación, encabezada por el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, estará en Puerto Rico para recibir comentarios sobre un proyecto de ley presentado el mes pasado que permitiría a los puertorriqueños votar entre convertirse en un estado, una nación independiente o una nación independiente con un tratado de libre asociación con los Estados Unidos. Biden negocia un acuerdo con España para enviar a refugiados centroamericanos. La cifra inicial de migrantes reubicados sería modesta pero significativa, según adelantó la web informativa Axios, pero podría triplicarse en el futuro. El acuerdo se anunciaría durante la Cumbre de las Américas que se celebrará dentro de una semana en Los Ángeles. Estados Unidos está a punto de cerrar un acuerdo con España para enviar a ese país un número modesto pero significativo de refugiados centroamericanos, según la web informativa Axios. El presidente, Joe Biden, anunciará este acuerdo pionero durante la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California, entre el 6 y 10 de junio, según añadió el citado medio. El diario El País aseguró que el gobierno español no ha querido confirmar la información, pero sí mencionó que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, participará en esa cumbre. Un informe de inteligencia afirma que Vladimir Putin fue tratado de un cáncer avanzado en abril. 3 funcionarios de alto rango están preocupados por el hecho de que el presidente ruso esté cada vez más paranoico con respecto a su control del poder. Sin embargo, creen que también hace que las perspectivas de una guerra nuclear sean menos probables. Un informe clasificado de Estados Unidos afirma que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resurgió tras haber sido sometido a un tratamiento en abril por un cáncer avanzado, dijeron al medio Newsweek 3 altos oficiales de inteligencia norteamericanos, que también aseguran que hubo un intento de asesinato contra el jefe del Kremlin en marzo. La radiante reina Isabel saluda a la multitud cuando comienzan las celebraciones del jubileo de platino. Una radiante reina Isabel saludó el jueves a la multitud que vitoreaba frente al Palacio de Buckingham cuando Gran Bretaña inició 4 días de pompa, fiestas y desfiles para celebrar sus 70 años en el trono británico. Decenas de miles de simpatizantes reales ondeando banderas se alinearon en las calles de Londres para un desfile militar al comienzo del jubileo de platino de 4 días. Se esperaba que millones de personas en Gran Bretaña y el mundo asistieran a las festividades, se unieran a fiestas callejeras y encendieran faros en honor a la reina de 96 años. Isabel, que sostenía un bastón y vestía un traje azul oscuro que también usó para una fotografía oficial del jubileo, estuvo acompañada por su hijo y heredero, el príncipe Carlos, de 73 años, y otros miembros de la realeza en el balcón del Palacio de Buckingham. América Latina. Rodolfo Hernández supera a Petro en intención de voto. Una medición realizada después de la primera vuelta en Colombia mantiene el empate técnico, pero Rodolfo Hernández sube 0,5% y Gustavo Petro baja 1,5%. Por primera vez en toda la campaña presidencial de Colombia, el candidato izquierdista Gustavo Petro no aparece adelante en las preferencias electorales de los colombianos. Así, de los 1.200 ciudadanos encuestados por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, un 41% dijo que votará por Rodolfo Hernández, mientras que un 39% afirmó que lo hará por el aspirante del pacto histórico. Como el margen de error de la muestra es del 2,8%, con un 95% de confianza, los 2 puntos de diferencia están en la franja del empate técnico, según reseña El Tiempo.
En la pasada encuesta del CNC, que fue publicada por semana el 19 de mayo, también se registraba un empate técnico en segunda vuelta, ambos candidatos colombianos con 40,5% en intención de voto. Ahora, en la medición realizada después de la primera vuelta, el empate técnico se mantiene, pero Hernández sube 0,5% y Petro baja 1,5%. La Embajada de Estados Unidos criticó el juicio a los disidentes cubanos y afirmó que no fue ni libre ni justo. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo fueron juzgados a principios de esta semana y ahora esperan los veredictos. Washington afirmó que el régimen utilizó cargos inventados. La Embajada de Estados Unidos en La Habana criticó el miércoles el juicio efectuado a dos artistas disidentes, cubanos como ni libre ni justo, alimentando el choque en el tema de derechos humanos semanas después de que Washington anunció una flexibilización de las sanciones a Cuba. Los opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo fueron juzgados el lunes y el martes en La Habana, y ahora esperan sus sentencias. Ambos enfrentan penas de 7 y 10 años de cárcel, respectivamente, por delitos que van desde el desacato y agresión hasta el ultraje a los símbolos patrios. Se insta a los médicos de Estados Unidos a realizar pruebas para la viruela del mono. Los CDC dicen que el riesgo para el público es bajo. Funcionarios de salud de Estados Unidos instaron el viernes a los médicos a realizar pruebas de viruela del simio si sospechan casos, diciendo que puede haber una propagación a nivel comunitario, pero que el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo. Hasta el momento, ha habido 21 casos de la enfermedad en al menos 11 estados. Los pacientes afectados se están aislando para ayudar a prevenir la propagación del virus, dijeron a los periodistas funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos en una conferencia telefónica. El CDC dijo que estaba al tanto de 700 casos de viruela del simio que se informaron en todo el mundo fuera de partes de África, donde la enfermedad es endémica. No se han reportado muertes hasta el momento. La profesora sí cerró la puerta de la escuela para frenar al asesino y aceptó que iba a morir sin tan siquiera hablar con su hija. Escondida bajo una mesa, silenció los mensajes que le enviaba su niña, paralizada por el miedo a que el tirador la escuchara. Pero su valentía fue puesta en duda por las autoridades. Emilia Marín trabajaba como maestra en la escuela primaria de Uvalde, Texas, donde el 24 de mayo fueron asesinados 19 niños y 2 profesoras. Fue ella quien cerró la puerta del edificio justo antes de que llegara el asesino, y sobre quien recayeron las dudas sobre si realmente lo hizo, lo que agravó el trauma, según denuncian sus abogados, de acallar los mensajes de su hija por teléfono mientras se escondía de las balas y se hacía a la idea de que iba a morir. Según relató su abogado, Don Flannery, a la cadena de noticias CNN, Marín estaba ayudando a un compañero a traer comida a la escuela para celebrar el fin del curso cuando vio un accidente de auto frente a la escuela. La maestra corrió entonces a llamar al teléfono 911 de emergencias y dejó abierta la puerta del edificio con una piedra. Al regresar, mientras hablaba aún con el 911, vio como un colega echaba a correr y varias personas gritaban en una funeraria frente a la escuela: «¡Tiene un arma!». El asesino había chocado con el auto que tomó tras disparar en su casa a su abuela y se dirigía hacia la escuela para perpetrar la matanza, según la reconstrucción policial. El Departamento de Seguridad Pública de Texas aclaró días después que el asesino pudo entrar porque el mecanismo de la puerta no funcionó pese a que la maestra sí la cerró. La policía arresta a un hombre con chaleco antibalas y municiones frente al Capitolio de Estados Unidos. Un hombre de Michigan fue arrestado frente al Capitolio de Estados Unidos el viernes por la mañana después de presentar una placa falsa a la policía, que luego descubrió una pistola de aire comprimido, un chaleco antibalas y cargadores de alta capacidad dentro de su vehículo, dijo la policía del Capitolio de Estados Unidos. Jerome Felipe, de 53 años, un oficial de policía retirado, mostró una placa que decía Departamento de Interpol, impresa a un oficial de patrulla de la policía del Capitolio de EU y afirmó que era un investigador criminal, dijo la policía en un comunicado. Los oficiales registraron el vehículo de Felipe y descubrieron una pistola de aire comprimido, 2 chalecos balísticos, varias revistas de alta capacidad y otras municiones en el automóvil, que había estacionado cerca del Capitolio. No se encontraron armas reales, dijo el comunicado. Exasesor de Trump, Navarro, acusado por gran jurado y arrestado. Un gran jurado federal acusó formalmente a Peter Navarro,
ex asesor de la Casa Blanca de Trump, de 2 cargos de desacato criminal al Congreso por desafiar las citaciones del Comité Selecto de la Cámara del 6 de enero. Los 2 cargos de delitos menores se derivan de su incumplimiento de las demandas de documentos y testimonios en la investigación del panel. Navarro fue acusado el jueves y la acusación fue revelada el viernes. El exasesor comercial hizo su aparición inicial en la corte el viernes por la tarde, durante la cual insistió en representarse a sí mismo y criticó a los fiscales federales, el FBI y el Comité Selecto. Navarro acusó ante el tribunal al Departamento de Justicia de mala conducta de la Fiscalía, por arrestarlo en un aeropuerto cuando se dirigía a Nashville para una aparición en televisión. También argumentó que el comité carece de autoridad para citarlo. Ese comité es un comité falso que no tiene el poder de emitir citaciones, dijo Navarro a un juez federal. Básicamente, han armado sus poderes de investigación de una manera que viola la separación de poderes. Basta, basta. Biden pide a los legisladores que aprueben legislación sobre armas. El presidente Biden exigió el jueves que los legisladores respondan a las comunidades convertidas en campos de exterminio, aprobando límites de gran alcance sobre las armas, pidiendo al Congreso que prohíba las armas de asalto, amplíe las verificaciones de antecedentes y apruebe leyes de bandera roja, después de las masacres en Texas y Nueva York. En un raro discurso vespertino a la nación, Biden desafió a los republicanos a ignorar las repetidas convulsiones de ira y dolor por la violencia armada al continuar bloqueando las medidas sobre armas apoyadas por grandes mayorías en ambos partidos, e incluso entre los propietarios de armas. Dios mío, declaró desde Cross Hall, una parte ceremonial de la residencia de la Casa Blanca, que estaba llena de velas en honor a las víctimas de la violencia armada. El hecho de que la mayoría de los republicanos del Senado no quieran que ninguna de estas propuestas, ni siquiera para ser debatida o sometida a votación, me parece inconcebible. No podemos volver a fallarle al pueblo estadounidense. El discurso de Biden se produjo un día después de un tiroteo masivo en Tulsa, Oklahoma, que mató a 4 víctimas y 9 días después de una masacre en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 19 niños de primaria y 2 maestros. 10 días antes de eso, 10 personas negras fueron asesinadas a tiros en una tienda de comestibles en Buffalo. La lista, dijo Biden, continúa. Mucha suerte en su viaje a la luna. La irónica respuesta de Joe Biden a Elon Musk por su mal presentimiento sobre la economía estadounidense. El presidente contestó al multimillonario luego de que dijera que su empresa Tesla necesitaba recortar la plantilla en alrededor de un 10%. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deseó a Elon Musk mucha suerte en su viaje a la luna, luego de que el empresario dijera que tiene un súper mal presentimiento sobre la economía del país norteamericano. Ford está aumentando la inversión en la construcción de nuevos vehículos eléctricos. La corporación Chrysler también está haciendo inversiones similares, así que, ya sabes, mucha suerte en su viaje a la luna, respondió Biden cuando un periodista le pidió una opinión sobre las declaraciones de Musk. Rápidamente, el CEO de Tesla respondió al presidente de manera irónica a través de Twitter. Gracias, señor presidente, tuiteó Musk con una publicación de un artículo de la NASA en la que la agencia afirma que SpaceX continuará con el desarrollo del primer módulo de aterrizaje humano comercial que llevará de forma segura a los 2 próximos astronautas estadounidenses a la superficie lunar. Todo extranjero que entra a Estados Unidos por un aeropuerto ya es identificado por reconocimiento facial. Mientras el gobierno asegura que el programa brinda a los viajeros una experiencia de viaje segura y sin contacto, al tiempo que cumple con la orden de registrar biométricamente la entrada y salida de extranjeros, grupos de derechos civiles advierten que se trata de una invasión a la privacidad y viola la Constitución. El gobierno federal estadounidense anunció este jueves que completó la instalación de un sofisticado sistema de reconocimiento facial biométrico en todos sus aeropuertos internacionales, programa que tiene preocupados a los defensores de la privacidad y derechos civiles. La herramienta, a cargo de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, CBP, una de las dependencias bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, cuenta con una gigantesca base de datos capaz de vigilar a millones de extranjeros que ingresan y salen cada año del país. El sistema está operativo en todos los aeropuertos internacionales, dijo la agencia en un comunicado. La expansión de la tecnología biométrica de comparación facial permitirá asegurar y agilizar aún más los viajes internacionales, agregó. Zelensky desafiante cuando Ucrania marca 100 días de guerra, Rusia promete continuar hasta que se alcancen todos los objetivos.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mantuvo desafiante el viernes cuando la guerra en Ucrania entró en su 100º día. Ya llevamos 100 días defendiendo a Ucrania. La victoria será nuestra, dijo en un video que lo mostraba junto a su primer ministro y otros altos funcionarios en Ucrania. El desafío fue igualado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo que si bien Rusia había logrado ciertos resultados durante los primeros 100 días de la invasión, el país continuaría la guerra hasta que se lograran todos los objetivos. Mientras tanto, las tropas de Ucrania siguen enfrascadas en un combate brutal por la ciudad oriental clave de Severodonetsk, que ahora está controlada en su mayoría por las fuerzas rusas. El gobernador regional de Lugansk, Serhiy Haidai, dijo que los combates continuaban en el centro de la ciudad y las aldeas circundantes, mientras que el Ministerio de Defensa de Ucrania informó de continuos bombardeos alrededor de la ciudad. Washington anunció esta semana que armaría a Kiev con sistemas avanzados de cohetes, luego de que funcionarios estadounidenses recibieran garantías de que Ucrania no atacaría objetivos dentro de Rusia. Y hasta aquí la nota de hoy. Gracias por sintonizarnos. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok como Mega Latin Power. Para esta y otras noticias en megalatinpower.org y megalatinews.com. Hasta una próxima emisión.